17 minutos, momento ideal para recibir a Nicolás Casancer. Gracias, Nicolás, y gracias por el libro que me acabas de regalar, el último el último en plan reciente, no que sea el último para siempre. Espero que no. El más reciente. ¿Qué abordás acá? Mira, yo había hecho 2 libros sobre Malvinas. Uno el fundamental y el otro de fotos que yo había sacado de Malvinas. Y pensé que estaba listo, ya está, iba a mejorar esos. Pero siguen surgiendo notas tan fuertes, tan potentes, tan escondidas de la Guerra de Malvinas, que este libro se hizo solo. Son historias de amor y coraje de la Guerra de Malvinas que no conoce nadie y son dignas de ser conocidas. Nicolás, quiero saber de vos, ¿cómo fue tu proceso después del conflicto, ¿no? O sea, me imagino para un corresponsal de guerra, bueno, cualquier guerra va dejando alguna marca. O tal vez uno nunca piensa que va a cubrir una guerra del propio país, ¿no? No, claro, y sobre todo en un país que no había estado en guerra por espacio de 110 años desde la guerra de Paraguay. Lo que pasa es que uno fue educado en la escuela primaria de que las Malvinas eran nuestras, había que recuperarnos. Uno de chico fantaseaba con la recuperación de Malvinas. De ahí que cuando la recuperamos, el pueblo entero apoyó, no al gobierno, a la dictadura No, claramente. Hizo claramente la diferencia entre la causa nacional Malvinas y el gobierno de turno. De hecho, yo invito a los que no crean esto, que vean a Galtieri en el balcón el día 10 de abril. Cada vez que decía yo presidente, lo abucheaban, lo chiflaban. Cuando decía presentaremos batalla, lo aplaudían. La gente hizo clara diferencia en eso. Yo ni siquiera estaba en ATC, estaba con... ¿En el 11 no estabas? Yo estaba acá en el 11, con Lucho Avilés y con Víctor Sueiro. Días antes, sin que yo sospechara nada, Horacio La Rosa, el productor, me quiere recontratar, acepto, porque yo tenía abstinencia de viajes. En el 11 no había un peso y yo me había acostumbrado a viajar. Y sin sospechar nada, me despierta Víctor Sueiro el 2 de abril, diciendo que habíamos recuperado las islas. Yo estaba feliz como argentino y me quería matar porque me la había perdido. Voy al canal, pregunto a quién mandaste. Me dice, no mandé a nadie. Ah, pero entonces mandame a mí. Andá, me dice La Rosa. Claro, lo tenía planeado así, por eso me recontrató. ¿Qué edad tenías ahí? 33. 33 años. Como yo había cubierto algunas guerras civiles en Centroamérica, hablaba inglés, de ahí de traje y corbata nomás me fui para Comodoro Rivadavia. ¿Qué habías cubierto? ¿De qué guerras civiles habías cubierto? Yo había cubierto la guerra civil en Nicaragua con la caída de Somoza. De hecho, fui el primer periodista al que Somoza le dijo que iba a renunciar. Eso lo hice para el programa Mónica Presenta. Y después, el año siguiente, estuve cubriendo la guerra civil en El Salvador, anduve por Guatemala. Y evidentemente me gustaba ese tipo de cobertura. Vos sabés que uno nunca sabe si puede cubrir hechos de violencia hasta que empiezan los tiros, porque la pequeña cantidad de miedo es agradable, pero la gran cantidad de miedo te paraliza. Claro. Y esto era además el sueño del pibe, habíamos recuperado Malvinas. Y yo creo que los deseos intensos, esos de chico, a veces se te cumplen, porque de 1000 periodistas que habría, claro, que me toque a mí, y que además en abril entraban bandadas de periodistas que no se quedaba ninguno, se volvían al mismo vuelo. O sea, ¿cómo era la llegada a la isla desde el punto de vista periodístico? Hablemos desde el 2 de abril hasta la llegada de la Armada Británica, en donde entiendo ahí ya, bueno, una especie de bloqueo. ¿Cómo era la llegada? En abril venían periodistas de todos los colores, inclusive con carnet de corresponsal de guerra. Yo no tenía ese carnet. Pero delante mío, por ejemplo, el corresponsal de guerra del diario La Nación, Corbellini Rosende, le ofrece a Menéndez quedarse y dice, no, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. No se quedaban, se iban al mismo vuelo. Después se cierra el bloqueo y ya probablemente hubieran querido o no, ya no podían entrar. Yo a partir del 23 no salí más de las islas. 23 de abril. Claro, porque yo salía para hacer comunicaciones desde Comodoro, desde Malvinas no se podía. En ese momento, imagino que... Para hacerlo en vía directa desde Malvinas calculamos que había que poner 7 buques en línea recta hasta Buenos Aires con los enganches, imposible. Entonces yo salía y entraba, pero ya en el 23 me quedé, no salí más para no perdérmela, me iba a quedar afuera. Y a partir del 23, ¿cómo fue la cobertura periodística? El envío del material, si te referís a eso, claro, el envío del material, en los aviones que burlaban el bloqueo, los Hércules y los aviones de la Armada que burlaban el bloqueo. Pero yo tenía la censura dentro de las islas y después me entero recién al volver al continente, para mi gran desmayo de mi camarógrafo, que el 90-95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido.
clara prueba de que no era funcional a la propaganda del momento, porque lo hubieran guardado aunque sea para la historia, una brutalidad. Clasificado. Una brutalidad, una brutalidad. Clarín hizo una investigación hace unos años y dice que faltan 100 horas de grabación nuestras. En esas 100 horas de grabación, ¿pudiste volcarlo en algún... ¿Tu cámara? No había ninguna manera. Tu cámara de tu camarógrafo. ¿Tu cámara de fotos? Yo saqué fotos, con eso hice un libro. Igual me secuestraron 7 rollos de fotos y las destruyeron, ni siquiera las vendieron porque hubieran aflorado en algún lado. Pero las que después pude contrabandear hice un libro de fotos. Pero no teníamos la capacidad técnica de hacer copia en ese momento. Además no se me iba a pasar por la cabeza para qué me dejaron ir si me iban a destruir el material. Una imbecilidad de los servicios de inteligencia. ¿Y qué habías encontrado? ¿Qué veías y qué relatabas en esas 100 horas que se destruyeron? Yo creo que obviamente... que destruyeron. Yo creo que obviamente no había secretos militares. Pero, por ejemplo, a mí me quiso dar la orden La Rosa, el productor, de que deje de filmar soldados conscriptos. Yo me negué a eso por una cuestión de ética periodística y porque además los soldados se ponían muy contentos de que los mostráramos porque por ahí los podían ver sus seres queridos. Entonces imagínate la cantidad de material que destruyeron nada más que porque yo seguí filmando soldados conscriptos. Y después motivos absurdos de estupidez, ¿no?, de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, vuelve un piloto, Molteni, después de haber atacado a los ingleses en Darwin. Su numeral cae en el combate. Imagínate lo dramático de la situación, lo entrevisto. Molteni es un tipo muy pintoresco, cantante de tangos, pintor. Y yo le pregunto si llevaba todo el equipo de supervivencia. Y me dice, no, yo cuando salgo a volar no llevo ni el peine. Los jefazos dijeron, ¿cómo dijo eso? Va en contra de las reglas. Destruyeron la nota esa de valor histórico. O sea, es un monumento a la estupidez humana, la censura que hubo en Malvinas. No sé cuánto sabrás de guerra, de táctica, pero ¿qué veías vos desde el 23 de abril en adelante, o esos primeros 20 días? ¿Qué advertías que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno. Menéndez, ¿qué determinaciones tomaba? ¿Los cuadros cómo funcionaban? Lo que yo veía era una parálisis total de los mandos. A mí me daba la impresión de que los generales tenían más miedo de ganar la guerra que de perderla. Una pusilanimidad total, pero rayana ya en la traición directamente. La conclusión es esta, nunca fueron a la guerra. Cayeron en la trampa del famoso guiño desde el Pentágono de que se podía hacer un toque y me voy. Lo único planificado fue el 2 de abril y después no pudieron dar marcha atrás porque el pueblo inundó todas las plazas del país plebiscitando la recuperación de Malvinas. Hubo 200.000 voluntarios civiles para ir a pelear que no los dejaron ir. Y vos si vas a la guerra, el 2 de abril recuperás Malvinas, 3, 4, 5, mandás todo lo necesario para defenderlas. Nunca se hizo, siempre se esperó que Estados Unidos parara la guerra. No pelearon ni los generales ni los almirantes, pelearon los oficiales más jóvenes, los suboficiales, los soldados conscriptos, tan vilipendiados con ese mote injusto de chicos de la guerra, cuando pelearon bien, y lo cuentan hasta los propios ingleses. Y acá se los ha motejado de chicos de la guerra, implicando que eran solamente dignos de lástima, nada más alejado de la verdad. Dijiste algo así como al pasar el guiño del Pentágono. ¿Nos podrías explicar de qué significó ese guiño del Pentágono, ese toco y me voy? Mira, los países centrales planifican a décadas en adelante. Necesitaban instalar la base, que ahora se llama Fortaleza Falklands, en Malvinas, porque además, Guerra Fría, ubicate, sí, claro. La NATO no tenía ninguna base en el Atlántico Sur donde estaban merodeando los submarinos y buques soviéticos. Pero quedaba mal venir a instalar la fortaleza. Necesitaban una provocación argentina, lo que se llama en lenguaje diplomático un casus belli. Entonces le hacen un guiño a través del Pentágono a Galtieri, que no brillaba por sus luces, de que podía hacer un toque y me voy, no lastime a nadie, después negociamos. De hecho, el almirante Lombardo le cuenta al capitán Sáenz que cuando le dan la orden de hacer una planificación de recuperación de Malvinas, él dice recuperación y defensa, le dicen no, defensa no. No lo puede creer, insiste, hasta se enojan con él. No, defensa no. No fueron a hacer nada más que un amague y les salió mal. Después no pudieron dar marcha atrás porque la gente los colgaría en Plaza de Mayo. De hecho, estos son palabras textuales. Cuando Galtieri se da cuenta que cayó en la trampa, le dice a su ministro Frugoli, saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le dice, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. La gente cocinaba, tejía, se anotaba de voluntario. Paralíticos en silla de ruedas que querían ir a pelar papas para los soldados, pilotos de avioneta que ofrecían estrellarse como kamikazes. La grieta, que era muchísimo más profunda que en este momento, se terminó.
se armó un comando conjunto entre montoneros, dinamiteros y oficiales de la Marina que semanas antes se estaban matando entre ellos para ir a tratar de dinamitar buques ingleses en Gibraltar. Fue un solo país. Y todos los que dicen ahora, por nuestro exitismo, no, yo estuve en contra, mienten. Bueno, por eso hay una cuestión fundamental. Muchos políticos radicales dicen que Alfonsín fue el único que se opuso. Mentira. Vas a los diarios de la época o vas al libro que recopiló todas las declaraciones de los políticos. Alfonsín también aplaudió la recuperación de Malvinas. Fue un solo país en ese momento. A ver, ya te pregunta Darío, entonces, porque lo que está es, Galtieri sale al balcón, se encuentra con la plaza que vitorea la situación, tal vez hay una especie de decir, me están vitoreando a mí, y decir, bueno, no me puedo salir, pero vos estás contando que da la orden de retirar las tropas. Él quiere eso, se da cuenta. Da la orden. Él se da cuenta que vienen en serio. Mira, cuando yo llego a Malvinas, todos los oficiales decían que esto era 2 días, 3 días y nos vamos. Delante mío un oficial le pregunta a un general, a Sanján, no tengo el aceite necesario para engrasar en este clima los fusiles. No, ya en 2 semanas nos vamos. Yo que era civil, pero había leído historia, yo les decía, esto no se termina. ¿Vos viste a los ingleses humillados en la tapa de gente? Esto lo van a venir a lavar con sangre. Pero eso no lo veían los generales. Nunca quisieron ir a la guerra. Si no se entiende que nunca fueron a la guerra, no se puede entender Malvinas. Nicolás, tu vida está asignada por la cobertura en Malvinas, que desde el punto de vista periodístico, evidentemente, ha sido un privilegio. Ahora, tu vida real, seguramente después de esta cobertura cambió, e inclusive utilizaba una palabra, Nacho, hace un rato, que podemos suponer que fue así. Tu cancelación en los medios, la imposibilidad de buscar nuevos horizontes por haber estado cubriendo esa guerra, imaginando que tal vez vos eras un periodista de la dictadura. Si tuvieras que repetir la cobertura en Malvinas hoy, ¿volverías a hacerlo? Absolutamente, a sabiendas de lo que me esperaba, la persecución, la calumnia, el exilio. Pero yo tenía, y tengo obviamente, visión histórica. Fue un hecho importantísimo en la historia de la Argentina y nos brindó una pléyade de héroes que han sido escondidos, pero están ahí, en algún momento los va a conocer el pueblo argentino. Y son los equivalentes de los héroes de la batalla de la Guerra de la Independencia o de la batalla de la Vuelta de Obligado. Fue un privilegio para mí estar codo a codo con los soldados en una guerra por una causa justa, limpia. La defensa de nuestro territorio invadido por tropas extranjeras. Así que de ninguna manera lo lamento. ¿Qué haría diferente? Escondería material, porque lo que más me duele es que todo el material que nosotros grabamos haya sido destruido. No tenía la posibilidad técnica de hacer una copia, pero esa es la única modificación que haría. ¿Volviste a Malvinas después de la guerra? No, no volví a Malvinas. Yo respeto a los que van, los soldados que quieren cerrar un ciclo, los familiares de caídos que van a rezar a sus tumbas, pero volver como extranjero, que me llenen el pasaporte, ver la bandera inglesa, yo vi flamear la azul y blanca y quiero morirme con la azul y blanca en la retina. No quiero ver la bandera inglesa en Malvinas. Nicolás, ¿cuán cerca está un corresponsal de guerra? Uno imagina que un periodista que va a la guerra como corresponsal está en lugares medianamente seguros. Digo, ¿cómo se podía estar en esa época en un lugar seguro, casi a la intemperie en las islas, y cuán cerca estuviste de la muerte? Bueno, por supuesto uno no corre el mismo peligro que un combatiente en primera fila que está tirando con el fusil. Pero en algunas circunstancias nuestra situación era más peligrosa que la del resto. Por ejemplo, alerta roja en el aeropuerto, vienen los bombarderos británicos, los soldados se meten en los pozos de zorro, desde un pozo de zorro no ves nada. Nosotros al contrario salíamos. Y mi camarógrafo, Alfredo Lamela, ya fallecido, le molestaba el casco cuando tenía la cámara en el hombro. Entonces él no usaba casco. Como él no usaba casco, yo tampoco usaba casco. Y además éramos civiles. Hay una anécdota que entrevisto a un piloto de Pucará, Michelot, que venía de atacar a los ingleses en Darwin. Lo entrevisto y en ese momento alerta roja, él, militar entrenado, se tira cuerpo a tierra. Yo y Lamela, civiles, miramos, vimos barro mezclado con aceite, nos quedamos parados. ¿Cómo vamos a tirar ahí? Imagínate, la onda expansiva nos dio bastante de lleno, nos puso la cara como un tomate, pero por suerte no nos alcanzó ninguna esquirla. ¿San? Nicolás, ¿seguiste en contacto luego con las historias? Porque en esto también hay mucha polémica por el abandono del Estado a los veteranos y los suicidios que hubo.
Sí. En contacto con las cifras. Sí, muy de que cerca. mucho. Mirá, acá hubo abandono de personas. Primero por el Estado militar. Los escondieron. Después, lamentablemente, por el gobierno de Alfonsín. Cuando las incipientes organizaciones de veteranos van a pedirle ayuda a Alfonsín, la respuesta de él fue totalmente inhumana. Que los ayuden aquellos que los mandaron a la guerra. Alfonsín, muchas veces para entender la gran historia hay que entender la pequeña historia. Alfonsín era miembro de una camada del Liceo Militar donde estaba Galtieri, Anaya y Arguindegui. Y Arguindegui era el que lo protegía del bullying que le hacía Galtieri. Y esa relación de amor-odio siguió toda la vida. De hecho, cuando meten presos a los militares por causas de derechos humanos, meten presos a todos los generales menos Arguindegui, que era el ministro del Interior de Videla, o sea, el responsable número 1 de las desapariciones, porque era amigo personal de Alfonsín, nunca lo tocaron. Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Alfonsín calificó la guerra de Malvinas como un carro atmosférico. Alfonsín hizo sacar los restos del primer héroe yaquino del panteón donde estaba y arrojarlos en un cementerio de Mar del Plata en lugar espantoso. Seguía compitiendo con Galtieri. De hecho, cuando él propone llevar la capital a Carmen de Patagones Viedma, un periodista le dice, pero eso va a salir muy caro. La respuesta de Alfonsín fue, y la guerra de Malvinas también salió muy cara. Seguía compitiendo con Galtieri. ¿Cómo fue vuelvo al principio de la entrevista, ¿cómo fue tu después, perdón la pregunta cinematográfica, ¿podías conciliar el sueño en algún momento? Después te despertabas pensando que estabas en guerra. ¿Cómo fue tu vida? Te cuento, eso que vos decís lo sueñan muchos combatientes. Se despiertan, creen que hay bombardeo. Yo tengo otro tipo de pesadilla, recurrente hasta el día de hoy, que me echan del trabajo. Porque a mí me prohibieron y yo tenía 4 hijos que tenía que mantener. Y no hay nada más terrible para un hombre que lo priven de la posibilidad de alimentar a sus hijos. Esas son las pesadillas que yo tengo hoy. Porque lamentablemente, después de haberme prohibido el propio gobierno militar que me sacó, me hizo una opereta de desprestigio, Alfonsín expresamente me prohibió trabajar. Y en ese momento no había canales privados. Claro. Alfonsín es el tipo que más gente prohibió en televisión. Prohibió a Bernardo Neustadt, a Pinky, a Mirta Legrand, a un montón de gente, a Tato Bores. Y esto es algo que no se conoce mucho, ¿no? El padre de la democracia, pero lamentablemente fue así. ¿Y la gente en la calle? No, la gente en la calle, por suerte, no me abandonó en ningún momento, porque te cuento. Yo volví y al enterarme que mi material no había sido mostrado, prácticamente casi nada, empecé a hacer un libro para compensar en letras de molde, por lo menos lo que yo no había podido contar en televisión. Ese libro, con todos los ataques de que yo era objeto en ese momento, poco menos que el enemigo del pueblo, vendió 85.000 ejemplares, que un bestseller eran 3.000, lo que me dio la prueba de que la gente seguía confiando en mí. Nicolás, casi en sintonía con lo que te preguntaba Santiago, ¿supiste algo? ¿Estás llamado a atestiguar la causa vinculada con vejaciones a soldados conscriptos por parte de oficiales? Estamos hablando de, bueno, aquellos que por comer mataron una oveja, aquellos que fueron estaqueados según las denuncias, aquellos que fueron vejados por los oficiales militares. Mira, no he sido citado para nada, y te cuento una cosa, yo durante la guerra no me enteré nunca que hubiera habido estaqueos. Probablemente los hayan escondido de mí, pero yo andaba mucho con los soldados. Además, yo les compraba muchas veces de mi bolsillo y otras veces ellos me daban la plata, alimentos, porque ellos no podían entrar a las tiendas de los kelpers. Nunca durante la guerra, nunca nadie me contó nada. Después de la guerra, soldados que me merecen fe me contaron que hubo de esos casos. Pero vos fíjate, en un universo, un padrón de 23.000 soldados, hay unas 50 denuncias, de las cuales se ha demostrado que algunas son truchas, porque han tirado la zanahoria a los soldados de que si eran calificados como víctimas de la dictadura podían cobrar lo mismo que cobraron los montoneros, los desaparecidos, etc. Pero pongamos que son 50 los casos, sobre 23.000 afortunadamente fue una excepción. Deplorable, condenable, pero no fue la regla. Imbéciles hay en todas partes. Pero no fue la regla. ¿Tuviste que cambiar, ¿tuviste que cambiar en algún momento el micrófono por un FAL? Mirá, nosotros cuando llegamos con mi camarógrafo a las islas, primero nos sentíamos argentinos y en segundo lugar militares. Ingenuamente pedimos armas para participar en la defensa. Los militares se nos mataron de risa. A mí me dijo un mayor, si a vos te dan un arma, yo hago un pozo de 3 metros, me meto ahí y no salgo hasta que termine la guerra. Muy gracioso el hombre. Pero mi camarógrafo, un muchacho simple de barrio, una vez bajo un bombardeo me dijo, mira, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001.
No nos dieron armas, pero de tanto molestar, 2 días antes de la rendición, cubriendo un combate de artillería, un jefe de batería me deja tirarle un cañonazo a los ingleses. Me engolosino, le pido que me deje seguir tirando, no me deja, hizo bien, siguieron tirando a los profesionales. Eso no me convierte en combatiente ni mucho menos, pero quiero pensar que representa lo que hubieran querido hacer los 200.000 civiles que se anotaron de voluntarios para ir a la guerra. Entre ellos, Daniel Haddad, por ejemplo. Mirá. Entre ellos, por ejemplo, el actual presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Está el video que los entrevista a Nicolás Pino y a sus amigos Silvia Fernández Barrio. Dice, ¿qué edad tenés vos? 16, vos 17. ¿Y tus papás qué dicen? Mis papás me apoyan. Probablemente mentirían, pero es el espíritu que había en ese momento. El espíritu que había, claro, sin duda. Después de la rendición, Nicolás, ¿cómo volviste al continente? Cuando yo me entero... ¿Fuiste tomado prisionero en principio? No. Cuando yo me entero que Menéndez decide la rendición, ni mi camarógrafo ni yo no queríamos rendirnos, ni entregar los equipos, ni entregar los videos, ni ver a nuestros soldados levantando los brazos, me parecía espantoso. Le pedí a Menéndez que me deje subir al buque hospital Almirante Irizar, que estaba fondeado allí, me lo prohibió, como me prohibía todo lo que yo le pedía. Nos resignamos a caer prisioneros hasta que llega en determinado momento un Hércules trayendo un cañón de refuerzo. Y el comandante dice, yo el avión no lo entrego. Me preguntan a mí... Hablo con mi camarógrafo, bueno, nos subimos. El aeropuerto era un infierno, las bengalas inglesas iluminaban el aeropuerto, los cañones le estaban tirando a la pista, había patrullas de Harrier encima. Nos subimos al Hércules, el Hércules en vez de despegar se planchó sobre el mar, volamos a oscuras 2 horas, dicen que nos tiraron un misil, obviamente no le pegaron, no estaría contándola. Y después de esas 2 horas, donde rezamos todos los Padres Nuestros que entran en 2 horas, se prenden las luces, había... vómitos en el suelo, de la tensión nerviosa vivida. Había al lado mío un suboficial con una 9 milímetros en la mano. Le digo, macho, ¿qué te pasa? ¿A quién querés matar? No, es que si entra un misilazo, no quiero morir ahogado, yo me pego un tiro. Y mi camarógrafo, Alfredo Lamela, me dice, vos sabés que me desmayé durante el vuelo. Y pocos años después, cuando se enferma de cáncer y le hacen un estudio, le encuentran un microinfarto, Mirá. Que lo tuvo en ese momento. Fue un vuelo realmente para el infarto. En algún momento también, hacia el pasar nos comentabas que en las tiendas de las islas no dejaban entrar a los soldados. Vos ibas y hablabas en inglés no solamente porque lo sabías, pero ¿qué hacías? ¿Cómo te trataban a vos? Porque vos también, o sea, eras un invasor para ellos. No, además yo usaba una chaqueta de trofeo. Me odiaban además porque yo llevaba una chaqueta de Royal Marine de trofeo. Mirá, los generales argentinos prohibieron a los soldados carnear las centenares de miles de ovejas que había en las islas con una causa muy noble, no hay que tocar la propiedad privada ajena, pero entonces indemnizalos, pero dale de comer a tus soldados. Y les prohibieron entrar a las tiendas para que no haya desabastecimiento de los kelpers. Yo como civil podía entrar. Me pedían los soldados ayuda de todo tipo, que le compre comida, que le compre por ahí una cámara fotográfica, que le compre galochas, lo que sea. Y yo con mucha dificultad mentalmente hacía eso porque decía, y si pasa algo en esas 2 horas que estoy encerrado en la tienda, me lo pierdo. Vale. Pero es el dilema que tiene todo periodista en un lugar de conflicto. ¿Qué hago? ¿Saco la foto del herido o ayudo a subir al herido al helicóptero? Bueno, yo decidí ayudar a los soldados. ¿Y a vos cómo te trataban los de la tienda? Mal, pero no podían negarme la venta. Varias veces me tiraban la mercadería en el suelo. Bueno, yo la levantaba y se la daba a los soldados. ¿Con qué pagabas? En ese momento pagábamos con austral, no eran australes, pesos argentinos. ¿18.188? Sí, nosotros teníamos nuestro salario, cobrábamos y pagábamos. Y nos matábamos de risa y decíamos, después de la rendición, el dueño de la tienda va a tener que forrar las paredes con eso. No, el tipo se subió a un avión, vino a Buenos Aires y cambió por libras esos pesos que no valían nada allá. Un tema que divide las aguas de polémica y obviamente con respeto te pregunto tu opinión, es sobre aquellos veteranos que estuvieron en el escenario sur, territorio continental argentino y quieren ser reconocidos como veteranos porque allí estuvieron, ¿no? Y dispuestos y con todo lo que significó. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, el ingenio popular los bautizó de una manera muy cruel pero muy certera. Los casi boys, casi voy a la guerra. Y los veteranos que estuvieron en Malvinas dijeron, yo casi no vuelvo, no es lo mismo. ¿Quieren un reconocimiento porque estaban dispuestos a dar la vida? Perfecto, les damos el reconocimiento. ¿Quieren dinero? Que seamos honestos, quieren la pensión. Porque hasta que no existía una pensión interesante, nadie se pronunciaba veterano. Al contrario, se burlaban de los que fueron. Mirá, ustedes fueron y mirá cómo les pagaron.
Cuando hay una pensión interesante, todo el mundo quiere ser veterano para cobrarla. Si el gobierno les quiere dar plata, no me molesta. Pero que no pueden ser calificados de veteranos ni de combatientes, porque no hubo combates en el continente. Y calificarlos a ellos de combatientes es desmerecer a los que sufrieron heridas, vieron caer muertos a sus camaradas, pasaron hambre, frío, miedo. El impacto, el disparo más cercano que tuvieron los movilizados fue a 600 kilómetros. Nicolás, ¿tuviste la oportunidad con el paso del tiempo, imagino que no en la isla, de cruzarte con él o los colegas que estaban del otro lado, con los ingleses? No, no tuve la oportunidad en ningún momento. Inclusive con los prisioneros que nosotros tomamos, el gobierno militar de las islas no me dejó entrar en contacto. ¿Y no quisiste tiempo más tarde por ahí hablar con alguien de la BBC que haya estado en las islas? He tenido contacto. ¿La experiencia era parecida? He tenido contacto después, no muchos, pero he tenido, y también he entrevistado militares británicos. Increíblemente los militares británicos, no los políticos, son los que reconocen que estuvimos a un tris de ganar la guerra, no lo digo yo. El jefe de la flota británica, el almirante Woodward, tenía un diario durante la guerra. Ese diario se convirtió en libro, se llama Los 100 días, cualquiera lo puede comprar en español. El tipo en determinado momento anota en su diario: si me preguntan quién está ganando la guerra, nosotros seguro que no. En otro fragmento dice: me quedan 3 buques operativos, 3 salieron con 114 entre buques de guerra y buques logísticos. Y el día 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que le causa la aviación argentina, escribe: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. Es el día que Menéndez decide la rendición sin nunca haber dado una orden de ataque ni de contraataque. Los pilotos argentinos, en su mayoría con aviones obsoletos, modelo 50, masacraron una flota modelo 80, suplieron 30 años de diferencia tecnológica con pericia, con coraje y con mística. Son realmente héroes de película y nadie conoce sus nombres. Ese reconocimiento, ¿le podría valer a la progresía tener que reivindicar algo militar? Mirá, el valor no tiene color político. No, bueno, pero, o sea, si yo cuento, che, mirá, acá pasó esto y evidentemente algo bien se habrá hecho. Es que la ideología siempre, la ideología lleva al fanatismo y el fanatismo lleva a la ceguera. Entonces, si yo estoy en contra de los militares mezclando todo, todos fueron iguales, no lo voy a reconocer nunca. Pero hay que separar la paja del trigo. Una cosa es Macera, al que habría que haber fusilado, y otra cosa es el alférez de 22 años que se tira contra una fragata y la destruye o muere en el intento. No se puede meter todo en la misma bolsa. La Malviníada, ¿lo estoy diciendo bien? La Malviníada. Exacto, lo estás diciendo muy bien. Eso, acertaste. Como la Ilíada, claro. Porque fue nuestra epopeya nacional. Totalmente. Nicolás, mil gracias. A vos. Por haber venido un gustazo. Y la pasamos muy bien. Un gustazo, Nacho. Muchas gracias. Vamos al corte, enseguida regresamos con más de La Pinta en lo de menos. Dale, vamos.